Compañeras y compañeros, Movimiento Nacional por la Esperanza te quiere invitar a formar parte de esta gran comunidad digital, en donde compartimos las asambleas virtuales semanales, así como el panorama político-electoral nacional e internacional. Para informarte de todo, lo único que tienes que hacer es seguir nuestras redes sociales, desde tu celular, tablet o computadora, con estos sencillos pasos. Ingresa a la plataforma de YouTube y en la barra del buscador escribe René Bejarano Martínez y así de fácil encontrarás nuestro canal. Una vez ahí, solo tienes que dar clic en el botón rojo que dice suscribirse y listo, ya eres parte de esta comunidad. Y recuerda activar la campanita en la opción que dice todas para que te llegue un aviso cada vez que subamos un nuevo video. Así de fácil, juntos estaremos construyendo esperanza por el buen vivir. Movimiento Nacional por la Esperanza. Buenas noches, compañeros y compañeras. Si gustan ir tomando asiento para dar inicio a nuestra asamblea semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza. De antemano una disculpa porque hubo unos percances técnicos, pero ya estamos. Se encuentran con nosotros aquí en el presidium el compañero dirigente de Tlalpan, Carlos Nieto. También de la alcaldía Tlalpan, consejero de Morena, el compañero Yosocotzin Ramírez. Nos acompaña un joven emprendedor, Daniel Sánchez. Nuestra coordinadora de jóvenes, Maite Camacho. Nuestra dirigente estatal en el Estado de México, Celina Trujillo. Nos acompaña también nuestra compañera dirigente en Miguel Hidalgo, joven Mariana Cruz Mora. Desde Panotla, estado de Tlaxcala, el compañero Luis Alberto Méndez. Nos acompaña también nuestro compañero enlace nacional del MNE, Noé Flores. De la alcaldía Coyoacán nos acompaña un dirigente joven LGBT, Michelle Mariano. Y como cada 8 días, nuestro dirigente nacional, el profesor René Bejarano Martínez. Para iniciar con nuestra ronda de participaciones, le vamos a ceder el micrófono a nuestro compañero joven emprendedor, Daniel Sánchez, quien nos va a hablar sobre el emprendimiento social. Adelante. Muchas gracias a todos. Es un gusto estar acá con ustedes. ¿Sí se escucha? ¿Se escucha bien? Buenísimo. Primero, pues agradecerle aquí al profesor Bejarano por la invitación. Muchas gracias. Y también a mi amigo, el diputado Francisco Saldívar de Coajimalpa, que me acercó precisamente al movimiento. Y algunos de ustedes ya me habrán visto hace 2 semanas que los acompañé en la sesión semanal. La semana pasada no pude, originalmente esta conferencia iba a ser la semana pasada. Pero bueno, ahora ya se pudo dar esta oportunidad de compartirles un poco sobre quién soy, sobre mi experiencia, pero sobre todo pues algunos consejos y algunas recomendaciones sobre el emprendimiento social, ¿no? De hecho, por ahí hay una filmina que justamente tiene mis datos para más adelante que podamos platicar, que podamos seguir la conversación. La plática muy breve realmente el día de hoy es sobre emprendimiento social, de una idea a Shark Tank México, este programa que seguramente varios de aquí ya los habrán conocido. Yo estuve en Shark Tank México, pero es una historia que un poquito más adelante les voy a platicar. ¿Quién soy yo? Soy Daniel Sánchez, soy un licenciado en Creación y Desarrollo de Empresas por el TEC de Monterrey. Y también, bueno, más allá del título, soy emprendedor. Un emprendimiento que nació con una problemática propia a nivel estudiantil y más tarde se convirtió en lo que es ahora una empresa. Y lo que más adelante pues les voy a platicar de cómo planeamos seguir con ello, ¿no? ¿Cómo empezó esto? Bueno, básicamente yo era un estudiante de licenciatura en aproximadamente 4º o 5º semestre de la carrera y en esos tiempos mis materias eran en la noche, más o menos a las 7, 10 de la noche uno toma clases y en esos horarios ya no hay nada disponible para comer, ¿no? Y bueno, para cenar, mejor dicho, ¿no? Más allá de encontrarte quizá una tienda de abarrotes abierta, un Oxxo o cualquier otro tipo de establecimiento que opere 24 horas, pero realmente no hay nada de comer nutritivo. Fue así como durante todo mi semestre en estas clases nocturnas
lamentablemente pues sí empecé a comer mal, ¿no? ¿Qué era lo que comía? Pues un hot dog, una sopa instantánea de las del Oxxo, una pizza, como pues, de lo que encontrara realmente, ¿no? Y así fue como después de estar pues, con esta problemática durante muchos meses, se me ocurre, aprovechando los conocimientos de mi carrera, poder crear la primera sopa instantánea nutritiva pues realmente del mercado, ni siquiera a nivel México, sino a nivel mundial. Yo no soy ingeniero en alimentos, como ya les dije, vengo de la escuela de negocios, tampoco soy biotecnólogo, no tengo ningún conocimiento en nutrición y tuve por eso que acercarme a otros expertos en los temas como para empezar a desarrollar un producto que realmente hoy sigue sin existir en el mercado mexicano. Fueron básicamente 2 años de estar trabajando sobre ello y por fin conseguimos en enero de 2019 tener un producto terminado y fue cuando fundamos una empresa que hoy es Gano Alimentos, también la pueden encontrar en redes sociales, @GanoAlimentos, y de esa manera empezamos a comercializar un producto que realmente era innovador para un mercado que lo necesitaba como yo. Y esa es una de las grandes lecciones que me llevo de todo esto, que es encuentra una problemática que pueda resolverse a través de una idea que puede ser pequeña. Yo no necesité grandes cantidades de dinero para iniciar y de esta forma pude resolver algo que yo estaba padeciendo en su momento. Más allá de todo el producto, de toda la historia de emprendimiento que acá me puedo extender bastante, yo quiero primero pues algunos consejos sobre emprendedores, porque creo que, por ejemplo, el gobierno en turno, tanto a nivel Ciudad de México con la doctora Claudia Sheinbaum como a nivel federal, están haciendo un trabajo bueno en impulsar el emprendimiento y creo que todos lo tenemos que aprovechar. Tanto los jóvenes como yo tengo 25 años, pero también la gente que quizá no es tan joven, ¿no? 30, 40, 50, 60, realmente no hay una edad exacta para emprender y se trata precisamente de aprovechar los beneficios que nos ofrecen tanto la iniciativa privada como los gobiernos, como las instituciones educativas, para poder hacer un proyecto que puede ser el día de mañana convertirse en una empresa y en un ingreso propio. Yo tuve la fortuna, gracias al gobierno de la Ciudad de México, de ganar un premio que se llama Atrévete a Emprender, organizado por la doctora Claudia Sheinbaum, el gobierno de la Ciudad de México y por el Fondo de Desarrollo Social de la Secretaría de Desarrollo Económico. Y tuve la fortuna también de que me entregara ese premio el director Fatlala Cavani. Y en ese momento pues me di cuenta precisamente de que realmente sí hay oportunidades de apoyo al emprendimiento dentro de la Ciudad de México, cosa que yo nunca había experimentado. Y los invito a acercarse también al Fondo de Desarrollo Social para este tipo de cursos, este tipo de convocatorias, incluso recursos económicos que pueden ayudarles a constituir sus propias empresas, sus propios proyectos o a crecer los que ya tengan. Y por otro lado, también fui beneficiario de uno de los programas, quizá uno de los más sonados del gobierno federal, que son estos préstamos para emprendedores y préstamos a la palabra. En su momento fui de los primeros en ser beneficiado con esto, gracias también al Fondo de Desarrollo Social, y puedo decir que me siento muy agradecido con ello, porque gracias a eso pude empezar con lo que ahora es una empresa, y como les decía al inicio de esta conversación, tuve también la fortuna de ser invitado en 2020, justo antes de la pandemia, en enero de 2020, a un programa reconocido que es Shark Tank México, para presentar esta propuesta de negocios, que ya era una empresa en ese entonces constituida, a inversionistas que realmente son pues de talla grande, ¿no? Les estoy hablando de Arturo Elías Ayub, de Carlos Bremer, y también una de ellas, bueno, 2 de ellos, Carlos Bremer, pero también Patricia Armendáriz, que confiaron en este proyecto, invirtieron en él, y bueno, pues de ahí hubo una escalada mucho más grande, ¿no?, de este proyecto, como para poder tener mucho más impacto. Tuvimos mucho impacto en medios de comunicación, en noticias, en radio, en televisión, en periódicos, y afortunadamente puedo decir que todo eso fue gracias a esta suma de apoyos y esta suma de situaciones quizá que hoy han permitido que este proyecto levante. Así fue como me presenté en su momento en este programa. Patricia Armendáriz hizo una oferta de inversión, ahora es diputada de Morena, pero pues ese apoyo y ese consejo que puedes tener de todos ellos realmente es un crecimiento para un proyecto de emprendimiento muy grande, ¿no? Yo los invito precisamente a seguir un poco, quizá no el mismo camino que yo seguí, pero sí a tocar las diferentes puertas si es que tienen algún proyecto en mente, tanto a futuro o si ya tienen algo en lo que están ustedes trabajando a nivel personal, que quieran crecer o que quieran constituir formalmente. Recordemos, estaba checando yo unas cifras en la mañana,
casi el 75% del empleo en México se da por las pequeñas y medianas empresas. Entonces somos nosotros los que movemos la economía de este país y somos nosotros los que podemos hacer que sigamos creciendo como México. Entonces los invito a ello, y para no quitar más tiempo de este quórum, que seguramente mis compañeros también tendrán muchas más cosas de valor que agregar, los invito a que sigamos platicando después de esta sesión, a sus órdenes para lo que necesiten, y estaban por ahí, si logran poner mis redes sociales, mi contacto, muy a la orden. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, por estos consejos. Y sí, aquí está la lámina para quien quiera apuntar sus redes sociales del compañero. Ahora le cedemos el micrófono para que nos hable sobre financiera rural al compañero. Bueno, para una invitación le vamos a ceder el micrófono a nuestro compañero Yosocotzin Ramírez, consejero de Morena en Tlalpan. Adelante. Gracias, Miguel. Muchas gracias a los de la mesa, a las de la mesa. Gracias, profe. Muchos años de conocernos. No pasa nada, muchos años también desde que nací. Mis padres decidieron ponerme este nombre. Entonces, desde chiquito ya se imaginarán, fui en escuela pública. Pues claro que me han dicho todos los nombres. Soy Xocoyotzin Ramírez, consejero actual del Distrito 14 en Tlalpan y fundador de Morena, por supuesto. Y ahora, en el camino del buen vivir, hemos coincidido más de sola una imagen o solo una palabra, hemos coincidido en la forma de hacer política de la mano y siempre caminando de las causas justas, aquí con el profe y el Movimiento Nacional por la Esperanza. Entonces, muchas gracias, profe. Y la invitación, como nos lo ha dicho durante años y años el actual presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, tenemos que estar en constante comunicación, tocando puertas, recibiendo el sentir de la población, de la comunidad, y hemos estado dando informes constantemente, casa por casa, en lo que es toda la alcaldía de Tlalpan, pero no solamente nos acotamos en estar informando, en estar haciendo conciencia, también nos vamos un pasito más, hacemos la gestión pertinente definitivamente, pero también hacemos este pequeño pasito en la interacción, en la reconstrucción del tejido social y también en los eventos político-culturales sociales. De todo el mundo conocido, el 10 de mayo es el Día de la Mamá y nosotros desde el colectivo en Tlalpan vamos a hacer una celebración con las madres revolucionarias que han transformado y que seguirán transformando para una cultura y una sociedad mejor. Es el próximo sábado 6 de mayo en una plaza que allá en el Ajusco Medio, en Tlalpan, es de todos conocidos, la Plaza Cívica Chicoacén, donde las y los esperamos para que puedan acompañarnos. Estarán ahí nuestras compañeras, madres, fundadoras también. Provengo de una mamá fundadora, que también el profe la conoce, y que todo mi reconocimiento y respeto siempre a mi mamá, Marisela Chávez, y por supuesto que ella nos ha inculcado y nos ha metido a esta conciencia, a esta revolución de las conciencias. Y entonces también celebremos a las mamás que son revolucionarias y quien no quiera a su madre, pues no quiere su patria. Entonces celebremos y estemos ahí siempre presentes informando. Muchas gracias, nos vemos sábado 6 de mayo a las 9:30 de la mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero, por esta invitación. Y ahora sí le cedemos el micrófono a nuestro compañero Carlos Nieto, quien nos va a hablar sobre el cierre de financiera rural. Adelante. Hola, muy buenas noches a todos. El día de hoy, como bien dice nuestro compañero Miguel, hablaremos de este tema nacional, que es el cierre de la financiera rural, por sus siglas FND, el cual, su nombre completo es Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario Rural, Forestal y Pesquero, con estas siglas que ya enunciamos. Aquí, en estos días, el presidente Andrés Manuel confirmó que esta empresa de gobierno desaparecerá. Y aquí, quisiéramos ver un poco qué ha ocurrido, por qué desaparece, que realmente no es que desaparezca, sino que cambia. Nos vamos un poco a los antecedentes y nos vamos a remontar a
casi un siglo, al año 1926, en donde se crea un banco que se llama Banco Nacional de Crédito Agrícola y 9 bancos regionales más, y su destino es el impulso al crédito rural, básicamente incrementar la producción de campo. Para 1935 se crea otro banco que se llama Banco Nacional de Crédito Ejidal. Esto va dirigido a productores de bajos recursos, otorgando préstamos individuales básicamente. Para el año de 1965 se crea un nuevo banco que se llama Banco Nacional Agropecuario, con el mismo objetivo de focalizar esfuerzos para el desarrollo del crédito rural en el país. Ya para el año de 1975 estos 3 bancos consolidan el que ya es más conocido por todos nosotros, el Banco Nacional de Crédito Rural o Banrural, donde se integra con un banco central y 12 bancos regionales, en donde la misión real es financiar la productividad primaria, agropecuaria y forestal del país. Este es el organismo antecesor a la financiera rural que hoy pues está a punto de desaparecer. Para el año de 2002, ya más cercano o más contemporáneo, el Banrural sufre una situación de insolvencia pues muy grave, y ese fue el motivo que ocasionó su disolución y liquidación como banco de desarrollo. Para diciembre del año 2002 se publicó la ley orgánica de esta empresa financiera rural, en donde previamente se aprobó por el Congreso de la Unión, en donde se crea y rige esta institución como un organismo de la Administración Pública Federal. Para el año 2003 se constituye la financiera rural y da inicio a sus operaciones. En este 2003 evidentemente se decreta por el presidente en turno, Vicente Fox, y bueno, el ciclo de financiera rural dura pues 20 años, que es lo que hoy estamos 2023, cierra su ciclo, y Banrural tuvo un ciclo de vida de 27 años, aproximadamente de 1975 al año 2002. Y aquí bueno, vamos a anunciar solamente 3 directores. El primero, que es conocido por todos, José Antonio Mit Curibreña, de 2003 a 2006, que fue competidor a la candidatura presidencial y que perdió, y bueno, dio origen a que el presidente Andrés Manuel ocupara la presidencia. El segundo director, Enrique Octavio de la Madrid Cordero, también polémico, del sexenio de Felipe Calderón. Y finalmente el director actual, el doctor Valdemar Hernández Márquez, a partir de julio de 2020. Al inicio de esta administración, en diciembre de 2018, se consideró la posibilidad de convertir esta financiera rural en una financiera nacional agropecuaria, justo para seguir apoyando el campo y que operara como un banco de desarrollo en lugar de un organismo de fomento. Sin embargo, esta situación nunca se concretó. Por el contrario, la financiera rural comenzó cada vez más a contraer su actividad y deterioró sus indicadores. Al cierre de 2018, con el inicio de este gobierno, esta financiera contaba con una cartera de crédito de 62.875 millones de pesos. Para el cierre del 2022, esto se redujo casi en un 49%, llegando a la cantidad de 32.006 millones de pesos, es decir, una disminución muy importante. La morosidad también avanzó de manera muy dramática, del 7.90% al 25.90%, es decir, un 228% en lo que va de este gobierno. El índice de cobertura, es decir, de no poder recuperar su cartera vencida, también se deterioró y pasó de 103% al 78%, es decir, tuvo una disminución del 24%. Según las cifras presentadas en este proyecto al 2021, del total de su colocación de créditos de ese año, el 44% se colocó vía 315 empresas de intermediación financiera, casi todas SOFOMS. Y bueno, el problema aquí es que de 198 intermediarios de los 315 que gestionaron créditos en zona media alta y de muy alta marginación, solo significó el 19% del total de su colocación. Con estos datos, igual al 2021 se registra que 10 de sus clientes concentran el 49% de la cartera vencida, es decir, son pocos clientes que deben mucho. Esta situación exhibe que la forma en que se otorgaron estos créditos fue a grandes intermediarios y de forma totalmente ajena a los productores y necesidades reales del campo.
El doctor Valdemar Hernández, actual director de este organismo, confirma la posible desaparición y explica que dicha decisión se da como resultado de una incorrecta aplicación de políticas públicas y evidentemente malos manejos arrastrados de sexenios anteriores. Esto da origen a que el presidente Andrés Manuel López Obrador tome decisiones y confirme que en los próximos días Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero evidentemente desaparecerá. El presidente nos explica que esta cancelación de Financiera Rural evidentemente es a que actualmente se están ayudando a los productores de otra manera. Se está otorgando apoyos de forma directa y se establece un precio para beneficiarlos, es decir, los productores al tener un precio, pues les ayuda mucho porque tendrán un precio de garantía de su producción. La nueva y actual empresa será Financiera del Bienestar, que ahora será la encargada de otorgar este tipo de créditos. De hecho, esa fue la decisión del cierre de esta Financiera Rural. Todo lo que tiene que ver con créditos lo va a manejar hoy Financiera del Bienestar. Y los apoyos de campo no solo seguirán, sino que serán mayores a los que había en el pasado. Esa es la promesa de nuestro presidente y nos encontramos justamente en ese punto de transición. Y aquí, bueno, pues el tiempo nos dará la razón a quien la tenga. Como comentario final, el año pasado, al cierre del 2022, la balanza comercial agroalimentaria registró un superávit, a pesar de todos los problemas, registró un superávit casi por 5.077 millones de dólares, es el quinto mayor saldo positivo en los últimos 28 años. Esto de acuerdo a las cifras oficiales, y para tener un cálculo cercano, esto es más o menos lo que costó la compra de las plantas de Iberdrola, es decir, sí hay beneficios, sí es posible dar beneficio a los productores del campo, simplemente tenemos que ser un poco pacientes y creo que el tiempo dará la razón a este tipo de decisiones. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, compañero Carlos Nieto, por esta explicación. Y pues ahí tienen argumentos y no crean lo que dicen los medios de lo que pasó esta semana con respecto al tema de Financiera Rural. Ahora le cedemos el micrófono para un balance del evento pasado a nuestra compañera coordinadora de jóvenes, Maite Camacho. Buenas noches, gracias Miguel, gracias profesor, al presidium que aquí nos acompaña, compañeros y compañeras aquí presentes y a quienes nos están viendo en la transmisión en Facebook. Oigan, pues platicarles lo que sucedió en el Urban Fest este sábado. Fue un evento muy exitoso en donde participaron diferentes talentos. Quiero iniciar invitándoles a darle un aplauso a todas las personas que participaron en este evento y a quienes asistieron también. Fue un trabajo en equipo, el Urban Fest, muy padre, muy bonito, también con mucha dedicación, en donde no solo formaron parte quienes cantaron, quienes bailaron, quienes hicieron comedia, sino también un trabajo atrás de jóvenes que salimos a realizar brigadas a las calles e invitar a más jóvenes a que se sumen a la estructura de Juventudes MNE, pero también, por supuesto, para que asistieran al Urban Fest. Estuvieron presentes fueron 15 grupos de danza de diferentes géneros y le quiero dar un reconocimiento especial a Nabil Jiménez, que es el coordinador de danza de las Juventudes del MNE. Un aplauso para él también. Realizó un excelente trabajo donde se reunieron, como ya lo mencioné, muchos talentos de estas 15 agrupaciones. La gente estuvo muy contenta de ver todos estos talentos. También tuvimos a 4 comediantes e incluso tuvimos a un DJ. Quienes tuvieron la oportunidad de asistir, pues se dieron cuenta del buen ambiente que se generó y de todas estas participaciones tan exitosas. También nos acompañó la maestra Dolores, a quien le agradecemos, por supuesto, también de manera muy especial el haber asistido, pero también el habernos brindado el apoyo, como fue el profe René, que un aplauso también para el profe René, por supuesto, quienes nos apoyan a las juventudes y así pudimos llevar a cabo
este Urban Fest. Por supuesto, no es la única, es la última actividad que vamos a realizar las juventudes. Ya estamos pensando en otro, incluso durante esta planeación para que el Urban Fest resultara de manera exitosa. Ya vamos con algo de deporte y seguimos planeando otras actividades, las cuales estarán encabezadas por los coordinadores de todas las áreas o coordinaciones que tenemos en el MNE. Ya lo referí al deporte, tenemos a la ciencia, tenemos a la política, tenemos al teatro y otras demás áreas que están encabezadas por jóvenes talentosos. Entonces, pues invitarlos a ustedes a que sumen a sus jóvenes a este gran equipo. A los jóvenes que ya están, pues que se sumen también aquí al evento, a la estructura, que participen en las actividades que estamos generando. Me da mucho gusto a ver a más jóvenes aquí en el Presidium, como el compañero que me antecedió, que compartió información tan importante y seguramente ya nos va a apoyar aquí con el tema de emprendimiento que también tenemos en el área, a Mariana, a Michelle. Y pues igual, un aplauso para ellos y que se sumen más jóvenes a este gran equipo, y vamos a seguir poniendo en alto a las juventudes del Movimiento Nacional por la Esperanza. Ya Miguel estuvo proyectando unos videos, ¿verdad? Sí, ahí para que puedan verlo, igual los vamos a subir a las redes para que pues puedan apreciar todo lo que se vivió en el Urban Fest este 15 de abril en la Plaza Manuel Tolsá. También le quiero agradecer al INJUVE que estuvo presente con nosotros y a la autoridad del Centro Histórico que nos brindaron también el apoyo para que esto resultara de manera excelente. Muchísimas gracias y vamos a seguir trabajando las juventudes. Muchas gracias, Maite, y enhorabuena por este gran evento. Ahora le cedemos el micrófono a nuestra compañera Mariana Cruz Mora. Hola a todos, estimados todos, agradezco una vez más este espacio al MNE, al profe René, de antemano a Rafael Guerrero, que ha tenido a bien abrirnos diferentes espacios en la Casa de Cultura Miguel Hidalgo. Y el día de hoy vengo a platicarles de la tarea que tenemos encomendada justamente en Miguel Hidalgo, que es la formación política. Y a veces, como decía la ocasión pasada, pensaríamos que la formación política tiene que ver simplemente con algo electoral o algo temporal. Y creo que no es así. Es fundamental, como ya bien lo decía Maite, tomar desde la juventud y por supuesto desde la experiencia de quienes pueden apoyarnos a la formación política, es asumirnos como una comunidad, es organizarnos a partir de que justamente el crear programas que comiencen a cambiar ideologías sean nuestro punto de partida. La juventud propiamente o a la juventud propiamente nos incumbe crear una sociedad un tanto cuanto más humanista y, ¿por qué no decirlo?, incluso comunista, preocupada por el otro. Es evidente que la pedagogía y la formación política son el camino de ruptura con una estructura que ya nos hemos tal vez cansado de decir y de vivir, sobre todo capitalista. Recordemos las antiguas formas de hacer revoluciones, recordemos cómo tenemos esta idea de que primeramente se tiene que quemar todo, de destruir la antigua polis, y es preciso entonces destruir esa antigua polis que tiene un país como el de nosotros, una antigua polis sustentada en un sistema que tiene no años, siglos de estar construido. Y nos toca no solamente a las juventudes, sino a todas esas personas que, como ustedes, que hoy veo que pues son un poco más grandes que yo, que la misma May, que algunos de los elementos de esta mesa pues han tratado de combatir a través de los años. Y creo que justamente ese legado que nosotros reconocemos que traemos y de cómo podemos también nosotros hacer nuestro aporte desde la juventud para volver a construir la polis, una polis nueva y, como lo dije, en formación humanista e incluso, ¿por qué no?, y repito decirlo, comunista,
podamos organizarnos entre todos, que ya nos reconocimos, ¿verdad, compañero? Como la clase trabajadora, la clase de los, ¿por qué no decirlo también? De los nuevos empresarios, pero unos empresarios orientados a ser humanos, orientados a construir desde la base, desde esta clase trabajadora, preocupados por crear programas, no solamente como lo tratamos de hacer dentro de las casas de cultura, con una formación política integral, ser conscientes de que todos necesitamos de todos, de que de las artes, de los discursos, de sentar bases ideológicas, ¿por qué no hasta registros históricos? Va a partir nuestra verdadera revolución. Vamos a ser peligrosos y hemos sido peligrosas las izquierdas alrededor de los siglos, por supuesto. Somos incómodos, también somos incómodos. Y somos incómodos porque estamos acostumbrados a construir sobre la opresión a la clase más grande que existe. Porque, como ya lo he dicho, no somos sectores minoritarios, somos un sector grandísimo que está unido. La capacitación política, entonces, es una capacitación que confiere no solamente al MNE, a todas las casas de cultura, es una formación que confiere a todos, incluso yendo de a pie, incluso en nuestras familias. Ya lo decían los compañeros, algunos venimos de papás, de mamás rojillos, que a veces ni siquiera se proclaman como rojillos, sino simplemente lo llevan a la acción. Esta capacitación política entonces nos va a ayudar a que nuestra ideología permanezca. Todos somos marcesibles, los movimientos son marcesibles. Si lo queremos ver así, la Revolución Francesa fue marcesible, la Revolución Mexicana fue marcesible. El mismo Villa, la misma Rosario Castellanos, que aunque a veces decían que no, que ella no era revolucionaria ni hacía la revolución por estar en un escritorio desarrollando ideología, en su caso feminista, un tanto cuanto también en la política internacional, podemos hacerlo. Y podemos hacerlo aquí, podemos hacerlo allá con el trabajo de campo, podemos hacerlo colaborando unos a los otros. Y esta capacitación o esta formación política nos va a dejar estar organizados. ¿Y de qué nos va a servir esa organización, verdad? Nos va a servir también en cuanto a una capacitación electoral. Nos va a servir para darle la oportunidad al otro de que elija si verdaderamente la izquierda es el paso. Si verdaderamente nosotros también a partir de la izquierda podemos construir y hacer que ese dinosaurio que lleva despierto tanto tiempo, y a mí me recuerda un cuento famosísimo que ganó un premio, que decía, y cuando desperté el dinosaurio estaba ahí. No sé si alguien lo ha escuchado alguna vez. Pues creo que esa formación política con ideología humanista y empezando a formar desde la pedagogía, no solo dentro de nuestras casas, sino incluso afuera, va a permitir que rompamos esquemas. Y me gustaría, si ustedes me lo permiten, terminar con un poema que justo va en torno a la formación política, porque la formación política no solamente se hace con estructura de ensayo, no solamente se hace hablando en las calles, también se hace con el arte, se hace con los jóvenes, lo mismo que se hizo con el evento que menciona Maite. Por supuesto que eso también es formación política, porque llevamos una idea. ¿Cuál es esa idea en nuestro caso de formación política? Que el arte debe ser accesible para todos. En el caso de las reformas electorales, también ahí está nuestra formación política. En el caso de abrir espacios para que los compañeros vengamos tal vez a exponer un poco de lo que se hace en nuestros espacios de trabajo, incluso los espacios particulares de trabajo, eso también es formación política. Entonces termino ya con esto para que sigamos escuchando todas las propuestas interesantísimas y aportes interesantísimos. Roja era mi madre, mi padre se tornó carmín. El cielo rojo, dicen, ya no va a vivir. Así tiembla en el centro la tierra, en donde el cielo normalmente es celeste. Estrella lleva a Belén, la marea trae calma, la idea se impregna y el dinosaurio ya no respira. Muchas gracias, compañera Mariana Cruz, por compartirnos esta reflexión.
Ahora le cedemos el micrófono para un saludo al compañero Luis Alberto Méndez del municipio de Panotla, en el estado de Tlaxcala. Buenas noches, todas y todos los compañeros. Me siento muy honrado en compartir nuevamente el presidium con todos. Agradecer al profe René por el espacio que me vuelve a brindar y comentarles y hacerles una invitación que el día 15 de julio tendremos la visita del profe René en el estado de Tlaxcala. Para tomar algunas tomas de protesta de algunos comités seccionales y tener algunas juntas de trabajo en el municipio también de Panotla, y pues, así para seguir trabajando por un buen movimiento, Nueva Esperanza. Gracias y buenas noches a todos. Muchas gracias, compañero Luis Alberto Méndez, por esta invitación. Y ahora le cedemos el micrófono a nuestro compañero Noé Flores, quien nos va a hablar del balance del fin de semana. Adelante. ¿Qué tal, compañeros? Buenas noches, compañeros, compañeras, presidium, profesor. Pues con gran gusto les comento que el día 15 de abril, sábado pasado, tuvimos un gran evento en la ciudad de Guadalajara, con la presencia de líderes de muchos municipios, de la gran parte de los municipios del estado. Contamos con presencia de autoridades municipales, algunos regidores, presidentes municipales, expresidentes municipales. Con gusto les comento que fue muy agradable el tema de ver la unidad de los diferentes grupos del mismo Movimiento Nacional por la Esperanza, de los diferentes partidos políticos que nos acompañaron ahí con líderes como del PT, del mismo partido de Morena, había compañeros del Verde y todos buscando una unidad con el Movimiento Nacional de la Esperanza que preside nuestro profesor René Bejarano, hablando y teniendo una gran ponencia nuestro gran líder respecto al humanismo mexicano, a la filosofía de la Cuarta Transformación, trasladándonos, inquietándonos con el tema del buen vivir, que todos lo tratamos de sobrellevar o llevar a cabo día a día, pero no nos damos cuenta que el buen vivir no es nada más tener una buena comida en la mesa, sino es tener una buena alegría, un buen convivio con el vecino, con la vecina, con el compañero, hasta con la misma naturaleza, Esa es parte de un buen vivir. Con gusto les digo que la unidad que nos representó en el evento es parte de los avances que ha ido haciendo la coordinación de nuestro líder por allá, Manuel Ponce. Le mando saludos a Patricia Arceo, que nos recibieron de muy buena manera, y muchas gracias por la presencia aquí en el presidium, profesor. Les deseo muy buenas noches, que sigan avanzando día a día, cada quien con sus recorridos y sumando voluntades para el MNE. Buenas noches, compañeros. Muchas gracias, compañero Noé Flores, y enhorabuena por el evento de Jalisco el pasado sábado 15 de abril. Y ahora, para otra invitación, le cedemos el micrófono a nuestro compañero Michel Mariano de la alcaldía Coyoacán. Bueno, hola, buenas noches. Como todos saben, soy una persona diversa y pues en este momento solo quiero hacer un agradecimiento y un saludo, bueno, dos, y una invitación este 22 de abril. Bueno, el agradecimiento a la profesora Leticia Martínez Ochoa y a Maite Camacho, de parte de ella también un agradecimiento, porque en el Urban Fest, como todos saben, hubo un bazar. Ese pequeño bazar fue gestionado por la profesora Leticia Martínez Ochoa y por su servidor, es de la comunidad LGBT. Y pues hacerles otra gran invitación, este 22 de abril, a la primera marcha LGBT que va a ser en Coyoacán, que va a tener como recorrido todo Coyoacán y va a empezar en Avenida Pacífico y Miguel Ángel de Quevedo a las 11 de la mañana y va a tener como recorrido final la delegación Coyoacán.
Y pues sin más que decir, gracias. Muchas gracias, Michelle, por esta invitación y por allá nos vemos el sábado 22, en Coyoacán. Y ahora para que nos diga sobre lo que está sucediendo en el Estado de México, le cedemos el micrófono a nuestra compañera Celina Trujillo. Muy buenas noches, compañeras, compañeros. Como siempre, un gusto compartir con ustedes esta asamblea semanal. Decirles a mis compañeros jóvenes que hoy hicieron que mi corazón se emocionara, escucharlos, su experiencia, sus actividades, su conocimiento, me han hecho sentirme muy orgullosa de pertenecer al Movimiento Nacional por la Esperanza, porque sabemos que es un espacio para todos y para todas, y eso pues mi más amplio reconocimiento y respeto a su labor, a su trabajo, y por supuesto a todos nuestros compañeros que aquí están presentes, que la verdad siendo del movimiento pues valemos muchísimo, y por supuesto al profe, ¿no?, que no se ha guardado lo que tiene y que nos ha compartido su conocimiento, su talento y que nos ha permitido desarrollarnos políticamente, socialmente, y eso lo quiero compartir. La verdad es que me emocioné mucho escuchar a los jóvenes. Muchas gracias por todo. Y compartirles, compañeras, compañeros, como cada 8 días me ha tocado comentarles cómo van los avances en la campaña. Seguimos con un ambiente muy fuerte, muy amplio. La intención del voto allá en el Estado de México está para Morena, está para la maestra Delfina, y pues estamos haciendo la labor de construir estructuras fuertes que defiendan el voto, porque seguramente vamos a tener un voto masivo. Platicarles que la maestra ha estado en recorridos, ha estado dando su mensaje, y por supuesto pues que el otro lado no está manco, ¿verdad? Andan haciendo su labor, y una labor como lo sabemos que lo hace el PRI, principalmente el PRI del Estado de México, pues dirían la canción es un cochinero. Allá están repartiendo a diestra y siniestra tarjetas rosas, despensas, y evidentemente la gente pues necesitamos hablar con ella para que siga haciendo conciencia de que eso es simplemente una promesa y que a la vuelta de la esquina eso se puede terminar inmediatamente, porque Morena y la maestra Delfina van a ganar la elección. Hemos tratado de buscar espacios como radio, como Facebook, como otros medios para comentarles a las mujeres del Estado de México, pero voy a aprovechar este espacio para explicarles qué es lo que va a suceder. Miren, la tarjeta rosa la han manejado como un derecho social, más bien como un programa social que ha generado que a cada mujer se les dé 2,400 pesos bimestrales. Eso implica más o menos como 4 pesos con 50 centavos, y que las condicionan, porque además las operadoras del PRI son las que les ofrecen a las mujeres del Estado de México tener ese beneficio, y que además quien tiene un salario rosa está obligada a generar a 10 personas más que se les da una despensa, pero esas personas tienen que ir a hacer labor política, tienen que ir a mítines del PRI, tienen que ir a actividades, es más, tienen prohibido siquiera recibir una propaganda como la que tenemos aquí, el periódico o alguna propuesta. Se ha estado colocando cartulinas blancas con la imagen de la candidata del PRI en las puertas de donde hay beneficio de la tarjeta rosa. ¿Qué es lo que se ha planteado por parte de nuestra candidata? Que ese derecho, esa posibilidad de que sigan recibiendo un apoyo, se va a hacer nuevamente continuidad a ese servicio. ¿Por qué? Pues porque las mujeres del Estado de México merecen tener un ingreso, pero que necesitamos dignificar ese apoyo. Primero, que tengamos oficialmente una página donde nos podamos registrar las mujeres del Estado de México y solicitar de alguna manera ese beneficio. Y también, obviamente, que no tengan condicionamiento para actuar libremente como a ellas les parezca, y utilizar evidentemente este salario para el bienestar de la gente. Se ha propuesto
directamente la compañera candidata, que sea un beneficio, que se fortalezca, que se haga, o por supuesto, ley en el Estado de México y que tengamos la posibilidad, insisto, de ser, que sea un programa transparente, ¿no? La idea es que siga ese beneficio y no se va a quitar, porque han estado asustando a la gente de que si no gana el PRI se les quita ese beneficio. Pero las propuestas de la maestra Delfina van mucho más a fondo y tiene 3 ejes fundamentales. Primero, la seguridad pública. Todos sabemos que el Estado de México es el estado de más delincuencia, de más secuestros, donde vas y te quitan tu carro y es un show para poder recuperarlo. El segundo eje es el agua. Allá en el Estado de México, como en todos los servicios, está todo lleno de corrupción y los mexiquenses y las mexiquenses sufrimos porque el agua es cada vez más sucia, más apestosa y con menos cantidad. Y tenemos derecho, es un derecho humano el agua, y se harán acciones para beneficiar a la gente en torno al agua potable. Y el tercer eje, y uno de los más importantes, es el bienestar. Y me voy a referir solamente a alguno. Miren, en el Estado de México, evidentemente hay más niños en primaria y secundaria que en la Ciudad de México. Sin embargo, en la Ciudad de México hay hay apoyos a los niños. Principalmente todos reciben una beca. Aquí en la Ciudad de México todos los niños que van en primaria y secundaria tienen becas sin importar el promedio. Y allá pues hay 10 becas por escuela, nada más para que nos demos una idea. Y los niños tienen que tener 9.5 porque si tienen 9.3 se les quita ese beneficio. Después aquí en la Ciudad de México, no me van a dejar mentir, tienen vales para tenis, zapatos, uniforme, mochila y útiles escolares. Y evidentemente en el Estado de México no lo hay. Entonces, eso es parte de un bienestar para las familias mexiquenses, pero quisiera dar una observación muy personal, pero donde coincidimos muchas personas del Estado de México. Miren, en el Estado de México pagamos el pasaje más caro, no solo de México, sino de Latinoamérica, porque allá no tenemos un servicio de transporte público como en la Ciudad de México. Y disculpen que me refiera a la Ciudad de México solamente, pero nos ha dado muestras de desarrollo y vanguardia. Aquí tienen el metro, el metrobús, el cablebús, el trolebús y tienen bicicletas para rentar en un costo menor a los 6 pesos. Y allá en el Estado de México, solo por 3 kilómetros pagamos 12 pesos. Es decir, el 40% del ingreso de las familias mexiquenses se van solamente en trasladarnos. Y hemos estado buscando por qué eso sucede en la Ciudad de México. Insisto, el transporte es público y existe un subsidio gubernamental que apoya a las familias en la Ciudad de México. Pero no es así en el Estado de México. Allá las placas del transporte público tienen apellidos que todos conocemos: Montiel, Erubiel, Peña Nieto y Del Mazo. Ellos son los dueños de las placas en el Estado de México. Por eso ellos hacen lo que quieren con el precio del transporte en el Estado de México. Es solo un ejemplo que nosotros hemos llevado a la gente y les hemos hecho un panorama de por qué necesitamos que los derechos sociales en el Estado de México se complementen, que no solamente nos limitemos a tener apoyo y pensión a los adultos mayores o a las personas con discapacidad, porque allá no ha llegado en sí todo el bienestar de las becas a los jóvenes estudiantes de la preparatoria. ¿Por qué? ¿Por qué esa razón? Pues porque el Estado de México debería de complementar esto y el actual gobernador no lo quiso. Entonces, ahí ya estamos en una gran desventaja. Esos son de los mensajes que hemos podido llevar a la gente, hemos hecho evaluación con ellos, hemos arrebatado votos que salen y nos dicen yo soy priista y hemos logrado convencer a mucha gente de que no es el camino correcto. Así que con esto, compañeras y compañeros, yo les digo que tenemos una identidad bien puesta, tenemos la playera bien puesta y queremos hacer historia y seguirles invitando a que nos sigan ayudando, porque mi reconocimiento a todos los compañeros y compañeras del MNE que han sido solidarios y que están yendo a nuestro territorio a hacer historia. Muchísimas gracias por su atención.
Muchas gracias, Celina, por esta información. Y sí, hay que defender ese triunfo porque ya lo dijo la candidata de la coalición Va por México. Tomen su lugar en la batalla y hagan lo que saben hacer, para bien o para mal. Queremos constancia de mayoría, no de buena conducta. Eso lo dijo Alejandra del Moral a sus simpatizantes. Ahora le cedemos el micrófono a nuestro dirigente nacional, al profesor René Bejarano Martínez. Gracias. Gracias, Miguel. Buenas noches, compañeras, compañeros. Estamos en la asamblea semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza, correspondiente a este martes 18 de abril del año 2023. Gracias a todas y a todos los compañeros que están presentes aquí, de diversas entidades y alcaldías de la Ciudad de México, así como a todas las personas que a través de las redes sociales se están conectando en estos momentos o que lo harán a lo largo de la semana. Agradezco a las y los compañeros y compañeras integrantes del Presidium, a Carlos Nieto por su exposición brillante acerca de la Financiera del Desarrollo Rural, al compañero Xocoyotzin de Tlalpan en la invitación que nos hizo para el evento de las madres, de las mujeres, al compañero Daniel Sánchez acerca de su propuesta de emprendedores, a Maite Camacho de los jóvenes informando del Urban Fest que se hizo el pasado fin de semana, a Celina Trujillo del Estado de México, que como bien señala Miguel, no podemos confiarnos porque hoy se dio a conocer un video en donde la candidata del PRI a gobernadora del Estado de México, Alejandra del Moral, le dice a sus simpatizantes que para bien o para mal hagan lo que ya saben hacer, o sea, trampa, y que no necesita ella una constancia de buena conducta, sino una constancia de mayoría. Están desesperados, están ya preparando un fraude y un catálogo de acciones ilegales, pero por eso mismo hay que reforzar la campaña y organizarse. Y dentro de ello, pues claro que está la formación política. Qué bueno que Mariana Cruz nos habló de ese tema, de ahí de la Miguel Hidalgo. Gracias al compañero Beto, como le decimos, de Panotla. Efectivamente hicimos el compromiso para hacer un recorrido en Tlaxcala el día 15 de julio. Vamos a inaugurar una casa del MNE en Panotla, luego haremos una asamblea de líderes a nivel estatal en la capital del estado, en Tlaxcala, y concluiremos el evento en Apizaco, ese día 15 de julio, que es sábado. Noé ya informó del exitoso evento que hicimos el fin de semana allá en Guadalajara. Esta ponencia que les entregamos a algunos de ustedes aquí y que se presentó el pasado sábado, pues es un material de estudio acerca del humanismo mexicano, la filosofía de la Cuarta Transformación, que pretende darnos argumentación, fundamentación teórica, ideológica y política para defender los ideales de la Cuarta Transformación. Está bien reiterarle a la gente que no hay que mentir, que no hay que robar ni traicionar, pero si solo se dice eso se vuelve una letanía, algo que a fuerza de repetirse pues se desgasta. Hay que darle más contenido al discurso de la Cuarta Transformación para convencer, para explicar a la gente el significado de la misma, que tiene fundamentos sólidos que se enraizan en la historia filosófica del mundo y particularmente de América Latina y de México, y que además es un proyecto para la sociedad del siglo XXI. En fin, lo vamos a enviar a los chats este folleto de manera digital para que ustedes también lo puedan leer y comentarlo entre sus compañeros. Y dentro de eso pues está el tema de la diversidad como parte de los derechos
que ya expuso el compañero de Coyoacán, Michel García, y que invitó a una marcha allá en esa alcaldía. Y gracias a Miguel por la moderación. Esta semana pues hay muchos temas que desarrollar. El primero es el fin de Notimex y de Financiera Rural. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el cierre de Notimex. La agencia de noticias del gobierno indicó que ya no necesitan una agencia de noticias en el gobierno y que se está llegando a un acuerdo con la empresa. Asimismo, no descarta invitar a la directora de Notimex, San Juana Martínez, a trabajar en su gobierno. La agencia fue creada en 1968 con motivo de la celebración de los Juegos Olímpicos. Y han habido muchos comentarios de las fuerzas conservadoras criticando esta decisión, pero este asunto forma parte de la lucha política que se ha venido dando en el país. La agencia estaba controlada por periodistas asociados a los líderes sindicales de la agencia y se iban a convertir en un instrumento para golpetear al propio gobierno y para mantener una serie de privilegios y canonjías como los que se demostró hizo la exsecretaria general del sindicato de esa agencia de noticias. El que ya no exista una agencia de noticias del gobierno, pues no es algo que dañe la comunicación, porque la Cuarta Transformación tuvo la capacidad de, a través de las mañaneras y otros mecanismos, generar una fuente de información mucho más confiable, más segura y menos costosa. En el pasado, quizás ustedes no lo recuerden, pero hubo un periódico del gobierno que se llamaba El Nacional, que era el periódico oficial del gobierno, que lo dijeron muchos priistas, entre otros, por ejemplo, José Antonio Carreño Carlón y otros, y que era la línea que debían seguir los otros medios. Era la versión oficial que a su vez debían replicar los otros medios. Y ahora resulta que el gobierno se deshace de una agencia oficial y quienes critican son los que están en la oposición, como si eso les afectara. Pero lo que están criticando y lo que les afecta es que se destruyó un poder que iba a ser utilizado para combatir al propio gobierno, y eso iba a resultar absurdo, que la agencia del gobierno estuviera en contra de los lineamientos del gobierno. Pues obviamente mejor que no haya agencia, que fue lo que se optó. Se intentó llegar a un acuerdo durante 4 años y no lo hubo. Entonces, pues se va a liquidar a los trabajadores, no van a perder sus derechos, pero ya no se va a gastar en eso. El otro tema es la eliminación de la Financiera para el Bienestar, que se va a crear la Financiera para el Bienestar, que manejará los créditos al campo tras la cancelación de la Financiera de Desarrollo Rural. Todos sabemos que esa Financiera del Desarrollo Rural fue un instrumento de corrupción, como en el pasado lo fue el Procampo y otras muchas formas de manejo corporativo que sirvió para desviar recursos. Y qué bueno que se va a hacer otro mecanismo de financiamiento más directamente con los beneficiarios. En otro tema, en las reformas a la ley minera, el presidente de México afirmó que los cambios propuestos a la ley minera no implican una expropiación de las empresas mineras que actualmente tienen concesiones. Afirmó que se busca ajustar el sector para proteger el medio ambiente y los derechos laborales. El presidente indicó que en el periodo neoliberal se concesionaron 120 millones de hectáreas, equivalentes al 60% del territorio nacional, lo que permitió a las empresas especular financieramente sin explotar el subsuelo,
Además, hizo referencia a la reforma energética y afirmó que las empresas petroleras a las que se otorgaron contratos vendieron sus concesiones sin invertir en el sector. Actualmente solo 3 de los 110 contratos están operando. En la época del porfiriato se implementaron las famosas compañías deslindadoras, en donde los empresarios de la tierra hacían la declaración de deslinde, así se les llamaba, y a través de ese deslinde despojaban a las comunidades y a los campesinos de sus tierras, y de ahí surgieron los latifundios, enormes propiedades de tierra privada que a su vez se convirtieron en un mecanismo de injusticia y de explotación, como lo fueron las famosas tiendas de raya, en donde se daba un cierto tipo de esclavismo y de control de los trabajadores que siempre vivían endeudados. El que se haya concesionado el 60% del territorio nacional habla de la dimensión del negocio que desde el gobierno de Salinas y los subsecuentes se hizo para entregarle a empresas mineras, muchas extranjeras, la riqueza del país. Pero además, como sucedió con las empresas petroleras, solo especularon muchas de ellas, no invirtieron y no generaron los beneficios que al respecto debieron haber creado con esas concesiones. La reforma que se está proponiendo pues está buscando darle mayor transparencia y claridad, y que si no hay explotación, si no hay inversión, pues se revierta la concesión, para que en todo caso sea el Estado el que aproveche los recursos minerales que existen en el subsuelo. En fin, es parte de otra batalla por la soberanía económica, la independencia que nuestro país necesita revalidar. En otro tema que es importante, la Corte invalidó la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena. La tremenda Corte, como le decimos, invalidó la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena por 8 votos contra 3, es decir, por mayoría calificada de los 11 ministros. La decisión significa que la fuerza policial tendrá que volver al control administrativo y operativo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El principal argumento detrás de esta decisión es que la Constitución define a la Guardia Nacional como una corporación civil que debe depender de la Secretaría de Seguridad. La opinión mayoritaria en la Corte argumentó que sería un fraude a la Constitución decir que la policía retiene su carácter civil, mientras que sus miembros son militares en servicio activo, sujetas a la jurisdicción y disciplina militar, realizando funciones militares y actuando bajo regulaciones militares. La decisión requiere varios ajustes legales y operativos porque la Corte propuso dar a los poderes legislativo y ejecutivo varios meses para cumplir con el fallo. El presidente había declarado, ojalá lo piensen bien, porque si declaran inconstitucional la ley de la materia y se impide que la Guardia Nacional dependa de la Sedena, va a ser un grave error, un error garrafal. Es para que tengan una idea, darle continuidad a la política de García Luna. Es continuar con la misma estrategia de la Policía Federal que se echó a perder por completo, que se corrompió. Hay que hacer varios señalamientos al respecto. Primero, este fallo de la Corte exhibe una vez más la necesidad de una reforma a fondo del Poder Judicial, que sigue siendo controlado por las fuerzas del antiguo régimen. Algunos de los que defienden a la Corte, por ejemplo, el exministro o ministro en retiro, Cosío, fue propuesto por el PAN para ser ministro y forma parte de los voceros de las fuerzas conservadoras. Dijo el presidente en días pasados, en semanas pasadas,
que él se había equivocado en proponer a algunos de los nuevos ministros y ahora pues se hace evidente porque la ministra Margarita Ríos Barjat y el ministro Juan Luis González Alcántara y Carranca efectivamente fueron propuestos por Andrés Manuel para formar parte de la Corte. Y justo este último fue el que presentó la ponencia para declarar inconstitucional la propuesta de la Guardia Nacional. Primero, las fuerzas conservadoras boicotearon que en el Congreso, en las cámaras, hubiera mayoría calificada para hacer una reforma constitucional. Luego se presentó una reforma a la Guardia Nacional para lograr asegurar una dependencia de la Sedena a esta institución y ahora la Corte lo ha declarado inválido y se abre un periodo administrativo. Se va a tener que ser creativos y buscar un mecanismo que garantice disciplina, transparencia, honestidad en el funcionamiento de la Guardia Nacional, sin dejar de luchar por un mejor desempeño de la misma. Nosotros no estamos a favor de una militarización, como se ha dicho falsamente. Lo que sucede es que hay plazos y procedimientos y no se ha consolidado suficientemente la Guardia Nacional como para que se deje en manos civiles y que se evite que los poderes fácticos del crimen organizado y de otro tipo influyan en esa institución, como sucedió con la extinta Policía Federal. El gobierno de la Cuarta Transformación va a tener que buscar la manera de garantizar que esta institución, la Guardia Nacional, funcione y adecuadamente sin que se corrompa, que tenga los controles y las disciplinas y que se busquen otras reformas administrativas y legales que garanticen ese funcionamiento. En la política hay que ser creativos y ante una iniciativa, una decisión como la que acaba de tomar la tremenda Corte, pues no hay que dejar de luchar por cambiar al Poder Judicial, que está plagado de intereses conservadores, de corrupción, de vicios del antiguo régimen y que quieren preservar. Y están haciendo ensayos porque en otros países justamente ha sido el Poder Judicial el que en algún momento ha propiciado lo que en América Latina se conocen como los golpes blandos, es decir, la decisión que toma el Poder Judicial para remover al titular del Poder Ejecutivo, con un pretexto cualquiera. En Brasil fue una decisión administrativa de gastar una parte del presupuesto en otra área y eso sirvió para destituir a Dilma Rousseff. A la larga se demostró que era una conspiración, justo como cuando se hizo el desafuero contra López Obrador. Recuerden cuál fue la causa del desafuero, que Andrés Manuel construyó una carretera para llegar a un hospital. Eso es todo, ese era todo el problema. Y fue el pretexto para desaforarlo e intentar descarrilarlo de la disputa por la presidencia. Sí lo dañaron, hicieron el fraude en el 2006, pero a la larga, de todos modos, Andrés Manuel llegó a ser presidente. Yo confío en que con el tiempo vamos a poder cambiar a todo el sistema, no solo ganar el poder ejecutivo, no solo seguir siendo mayoría en el poder legislativo, sino ir por el poder judicial, transformarlo. Eso implica incluso una nueva constitución. Para eso se requiere pues tener mayoría calificada o bien mayoría simple que redacte una nueva constitución y luego se someta a referéndum. Eso a su vez también requiere mucha organización y mucha concientización y es una batalla que se va a tener que ir dando. Las grandes transformaciones como la de la Revolución de Independencia se consolidaron cuando se expidió una nueva constitución. Así fue con el periodo liberal, la guerra
de reforma, la lucha contra la intervención y la expedición de la nueva Constitución del 57 en el siglo XIX. Y la Revolución Mexicana concluyó con la promulgación de la Constitución de 1917. En la Cuarta Transformación no basta con tener la mayoría de los gobiernos estatales, no basta con tener la mayoría en las dos cámaras, ni tener el poder ejecutivo. Hace falta un nuevo pacto social, una nueva constitución que modifique las bases de sustentación del antiguo régimen. Para eso hay que seguir siendo mayoría, pero cada vez más consolidada. Y eso a su vez pasa por mayor formación e información, mayor concientización política. Esta es una batalla que no se perdió, se está posponiendo, porque también las fuerzas conservadoras le apuestan a que México fracase, a que se descomponga la economía, a que haya crisis, a que se enferme el presidente, a que se desborde la inseguridad, a que haya inflación, o sea, que haya puras catástrofes. Su apuesta es al fracaso. No les importa a la gente, lo que quieren es descarrilar a la Cuarta Transformación y por eso quieren evitar que se consolide la Guardia Nacional. Yo confío en que va a haber la capacidad suficiente para, aún con esta declaratoria de la tremenda Corte, se pueda seguir avanzando en el proyecto de la búsqueda de la paz, que es al final lo que importa y lo que nos debe asegurar, lo que debe asegurar la Cuarta Transformación para la mayoría de la gente. Pero hay que denunciar al Poder Judicial. A raíz de que la fuerza conservadora se apoderó de la presidencia de la Corte, se han venido dando en cadena un conjunto de resoluciones contrarias al interés público. La libertad de Rosario Robles, los recursos que le regresaron a la esposa de García Luna, etcétera. Es una larga lista de fallos en contra del interés nacional que exhiben el tipo de poder judicial que desgraciadamente padecemos, pero que tendremos que ir cambiando paulatinamente con un esfuerzo de organización cada vez mayor. Y eso pasa también por la reforma de los órganos electorales. Ya se desnudó lo que hizo Córdoba, que se declaraba independiente y tan luego dejó su puesto, fue a violar la ley, regresando a su plaza en la UNAM, cuando en la UNAM no se permite que quien se separa de un cargo más de 6 años pueda regresar, y a él le permitieron. Pero además se volvió vocero de Latinus, la agencia de noticias que financia Roberto Madrazo para golpetear a la Cuarta Transformación a través del armador de fraudes mediáticos como es Loret de Mola, que es un periodista corrupto que no ha sabido explicar de dónde viene su fortuna y sus grandes propiedades, entre otras en Valle de Bravo, en el Estado de México. La reforma constitucional que planteaba modificar las facultades del Tribunal Electoral, del Poder Judicial, por fortuna, se estancó en la Cámara de Diputados. Esto fue algo que señalamos hace una semana, debido a la inconformidad de al menos 60, fueron muchos más, diputados de Morena, por considerar que afectaba las reglas en materia de paridad de género y la participación política electoral de grupos sociales minoritarios que se ven beneficiados por acciones afirmativas. Ante estas diferencias, el grupo parlamentario de Morena y sus aliados conformaron un nuevo grupo de trabajo para redactar una nueva iniciativa de reforma constitucional que tenga como prioridad limitar al tribunal en la vida interna del Congreso y los partidos políticos. Veremos si se presenta esa iniciativa. En lo que sí estamos de acuerdo, algunos de nosotros, es que se limite al tribunal para no intervenir en la vida interna del Congreso, pero no para que los militantes de los partidos puedan acudir al tribunal cuando los dirigentes de los partidos vulneren sus derechos políticos ciudadanos. Actualmente hay JDCs, así se les llama,
juicios de defensa de los derechos ciudadanos que sirven para que la militancia se inconforme por decisiones de los líderes políticos. Si se le impide al tribunal conocer de esos asuntos, entonces los militantes van a entrar en un estado de indefensión. Claro que hay una lucha política también al respecto y los magistrados del Tribunal Electoral han amagado con replicarle a Morena y declarar inválida la prórroga del mandato de Mario Delgado y Citlali Hernández al frente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena en los cargos de presidente y secretaria general. Entiendo que el día 19, es decir, mañana, el tribunal puede sesionar y tratar el tema. Veremos si esto evoluciona o no, habrá que estar atentos al asunto y las implicaciones. Si deciden, pues si deciden hacerlo, pues no va a pasar una debacle, pues se tendrá que tomar una decisión en agosto de nombrar otro presidente y otra secretaria general, tampoco es una tragedia, hay que ver de qué manera se puede adecuar en unidad. Si se evita una fractura interna o una lucha interna tan desgastante como la que se vivió cuando Berta Luján y Jacob Polensky se la pasaron 2 años en una disputa estéril para ambas, que al final ninguna ganó, pues eso sí nos desgastaría, pero si hay un acuerdo en el Consejo Nacional y se nombra otro presidente y otra secretaria general, pues tampoco necesitamos entrar en una crisis, ya se verá al respecto. En otro tema, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respondió a la advertencia del exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, sobre posibles persecuciones al dejar el cargo, diciendo que aquellos que no hayan cometido ilícitos no tienen nada de qué preocuparse. López Obrador también criticó a Córdoba por convertirse en comentarista de noticias y lo comparó con magistrados del tribunal que cancelaban candidaturas políticas. En otro tema importante, la Secretaría de Seguridad de México, Rosa Isela Rodríguez, aseguró en una reunión bilateral con funcionarios estadounidenses que México no fabrica drogas sintéticas como el fentanilo ni armas de alto poder, sino que estos provienen principalmente de Asia. Ambos países se comprometieron a trabajar juntos para combatir el tráfico de drogas y armas y prevenir el consumo de drogas sintéticas entre los jóvenes. Rodríguez subrayó que el tráfico de drogas y armas y la violencia que generan son un grave problema que ambas naciones enfrentan y que luchan diariamente contra los cárteles del crimen organizado que lucran con la venta de droga y se abastecen con dinero y armas de alto poder. Y se puso el ejemplo, por cada 20 armas incautadas en México, Estados Unidos incauta una. El canciller mexicano Marcelo Ebrard destacó la disparidad en los esfuerzos que ambas naciones realizan en la incautación y aseguramiento de armas de fuego que fortalecen a los grupos del crimen organizado. Según las cifras presentadas en la reunión, la Fiscalía General de la República de México asegura 57 armas por día, mientras que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos solo reporta 3 decomisos por jornada. Las autoridades mexicanas incautaron 62.246 armas de fuego del 1 de enero del 2020 al 22 de diciembre del 2022, principalmente en municipios fronterizos, mientras que las autoridades estadounidenses sumaron 3.257 piezas decomisadas en ese mismo lapso. En otro tema, acerca del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, se dijo que alcanzará un punto de equilibrio en 2024. El director de ese aeropuerto, el general brigadier en retiro Isidoro Pastor, afirmó que se espera que el punto de equilibrio financiero se alcance en el tercer año de operaciones, con 200 operaciones diarias y 5 millones de pasajeros. Actualmente la terminal atiende 14 rutas nacionales y 4 internacionales y se planea agregar 2 rutas en el corto plazo.
el presidente López Obrador ha puesto presión para alcanzar la autosuficiencia financiera antes de lo previsto por la dirección del aeropuerto. Al respecto, hubo diversas opiniones. Santiago Krill dijo, qué bueno que la reforma no pasó. Esto se refiere a el tema del equilibrio de la Corte. Yo creo que aquí hubo un traslape con el otro tema, el de la congelación de la reforma electoral, que es el punto anterior. Aquí les ofrecemos una disculpa, se puso en un lugar inadecuado, pero además, como son opiniones, nos las saltamos. Ahí las leen ustedes. Si no tienen sueño en la noche, las revisan y seguro a la tercera declaración caen rendidos de sueño. En otro tema, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ordenó la eliminación de la prisión preventiva oficiosa. Esta instancia ordenó la eliminación de la prisión preventiva oficiosa en México y ha instado al Estado a adecuar su ordenamiento jurídico a los estándares internacionales. La sentencia se dio en el marco del caso de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpizar Ortiz, en el que se señala que el Estado mexicano fue responsable de la violación de diversos derechos humanos. Además de la prisión preventiva oficiosa, también se mencionó el arraigo domiciliario. En otro tema también importante, que se refiere al supuesto espionaje al ejército mexicano, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, anunció que el gobierno mexicano solicitará por la vía diplomática a Estados Unidos información sobre el supuesto espionaje que el Pentágono habría hecho a las Fuerzas Armadas mexicanas y la presunta infiltración de la DEA en el cártel de Sinaloa. Ebrard afirmó que es una obligación de Estados Unidos compartir esta información con México o negar que sea verdadera. La solicitud se realizará el mismo día y a partir de la información recibida, el Gobierno de México dará un posicionamiento sobre el tema. Ebrard también señaló que se tendrá que revisar el detalle de las actividades de la DEA en México para ver cómo funcionó este asunto en particular. Como ya informó Noé, estuvimos en Guadalajara con la presentación de la ponencia, nos acompañaron bastantes líderes, les mandamos ahí la ponencia de la información. Esta semana sí hubo un leve descenso en el nivel de aprobación de Andrés Manuel López Obrador. Esperemos que haya un repunte pronto, aunque otras encuestas manejan una estadística superior al 60%. También hay un repunte a favor o de acuerdo en el nivel de aprobación de la Ciudad de México, lo cual es importante porque ahora se coloca en un nivel de aprobación del 55%, cifra que no se había alcanzado desde hace mucho tiempo. Les mandamos el cuadro de análisis de los temas y hechos que generan abonos tácticos, equilibrios, contrapesos o mermas coyunturales de la realidad política nacional para que las compartan con los compañeros. Y vamos a seguir trabajando en las campañas. Es necesario que a pesar del mal desempeño del debate que tuvo el candidato de Morena en Coahuila, de todos modos no se abandone esa campaña. Hay que trabajarlo y es un ejemplo de lo que no hay que hacer entre las izquierdas. Resulta que el debate principal fue entre dos candidatos, el de Morena y el del PT, que se atacaron recíprocamente. Un tercero en discordia, que está apoyado por el Verde y un partido local, Unidad Ciudadana, pues también dispersaron. Si hubiera unidad, el candidato del PRI estaría arrinconado y en posibilidades de perder. Eso es algo que no se debe despreciar y es una lección que hay que mantener para el futuro. Vamos a seguir recorriendo diversos lugares del país. Es probable, vamos a confirmar el jueves, pero es probable que estemos el día 1 de mayo en un evento sindical en Ecatepec, mejor conocido como Ecatepec,
un territorio especial, casi una república independiente. Y después haremos otras actividades. El 26, 27 estaremos en Yucatán, también haciendo el de mayo, además de otros eventos que vamos a estar participando. A mediados de junio vamos a ir al norte del país, a Los Mochis. Me reuní la semana pasada con el presidente del ALMAC, Gerardo Vargas Landeros, que a su vez es el presidente municipal de Los Mochis, y nos pusimos de acuerdo para estar a mediados de junio allá en Sinaloa, en esa región, y así vamos a estar yendo a diversos lugares sin descuidar el trabajo de organización. Muchas gracias, compañeras y compañeros, y buenas noches. Para concluir nuestra asamblea semanal nos ponemos de pie.